mientras arreglamos acá la cuestión de la diapositiva. Padre Celestial, damos gracias porque tú nos permites nuevamente estar en este primer día de la semana en tu templo para aprender, Señor, de tu multiforme sabiduría. Seas tú abriendo nuestras mentes para poder entender, comprender, Señor, tu palabra. Para que el mensaje sea un mensaje vivo, sea un mensaje, Señor, llevado por el mismo Espíritu Santo a nuestro ser y que pueda ser esa obra que solamente hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos limpie, que nos anime, que nos impulse, que nos guíe. Todo lo que hemos aprendido, Señor, en este hermoso libro que tú has dejado de los hechos del Espíritu Santo, sea para nuestro beneficio teórico y práctico. En Cristo Jesús. Amén. Iglesia, iniciamos el capítulo 12 sobre la primera sección. Los invito a que nos dirijamos a Hechos del Espíritu Santo, en el capítulo 12. ¿Estamos todos allí? Pero vamos a orientar, si Dios lo permite, esta primera sección, la primera predicación, sobre una bienaventuranza, que es la octava bienaventuranza. La octava bienaventuranza nos habla de aquellos que padecen persecución por causa de la justicia. Eso se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo del 10 en adelante, si no estoy mal, permítame. Y vamos allá, vamos a Mateo capítulo 5. ¿Quién tiene Valera? Ayúdame por favor, Felipe. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando malicausa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Muchas gracias. Creo que la única bienaventuranza en la cual Cristo mismo le da una explicación bastante detallada de lo que es ser bienaventurado por causa de la persecución, por causa de esa justicia. Vamos a tener en cuenta esta bienaventuranza en el desarrollo de la predicación y, si Dios lo permite, vamos a abarcar, el capítulo tiene 3 secciones, ¿cierto? En la Valera, creo que en esta también. Entonces vamos a ir sobre la primera sección, que corresponde desde el versículo 1 hasta el versículo 5. ¿Cómo tiene título Reina Valera? Muerte de Jacobo, Pedro encarcelado. Así es el título de la predicación. Jacobo muerto, Pedro encarcelado, ¿cierto? Ok. Entonces, por aquella época, por la época de la hambruna, por la época del 45 al 48 después de Cristo, nos dice las Escrituras que el rey Herodes empezó a perseguir a la iglesia. Dice versión Valera: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Y yo quiero hacer un paréntesis acá sobre ese tiempo de Herodes. ¿Por qué? Porque a veces es confuso ubicarnos o entender
qué tiempo se está hablando porque nos registran muchos Herodes. Por ejemplo, cuando Cristo nace, hay un Herodes que persigue como tal o que mata, hace una matanza a los niños que estaban alrededor de Belén hasta los 2 años, ¿verdad? Hasta los 2 años. Entonces todo niño menor de 2 años era asesinado en Belén. Y eso fue ordenado por Herodes. Pero también nosotros nos encontramos en las Escrituras que tiempo después, cuando comienza el ministerio como tal de Cristo, se registra la muerte de Juan el Bautista. Y la muerte de Juan el Bautista es ejecutada por un Herodes también. Entonces la pregunta ¿es el mismo Herodes el que estuvo en el nacimiento de Cristo al que decapitó a Juan? También la historia nos narra, o la Biblia nos narra, de que hubo un Herodes que persiguió como tal a los primeros cristianos. En este caso nos vamos al libro de Hechos, y que pues mata y manda a encarcelar a un poco de cristianos. Pero se nos narra de que este Herodes muere al igual que el primer Herodes. Y después de eso nos encontramos en el concilio con el apóstol Pablo, que también hace su defensa ante un Herodes. Entonces vemos que hay muchos Herodes. Y esto lo quisiera un poco aclarar o tratar de aclarar en el día de hoy. Esto es importante, iglesia, porque nosotros debemos escudriñar las Escrituras. Para escudriñar las Escrituras nosotros debemos entender muchas cosas. Y una de las cosas que nosotros debemos entender como tal es la historia en que se desenvuelve la misma Escritura. Por eso es que hay diferentes reacciones cuando es de un Herodes a otro Herodes en las mismas Escrituras. Por ejemplo, nosotros empezamos con Herodes el Grande. Este Herodes el Grande pues estuvo como tal en el tiempo del emperador Claudio, y este Herodes el Grande nació por acá en la región, todo esto es importante, iglesia, nació por acá en la región de Idumea, por acá, por este lado nació este Herodes el Grande. ¿Qué pasa? Es importante entender de que él nace al pie de la región de Judea. ¿Y qué significa esto? De que él estuvo en mucho contacto con los judíos, y que no solamente se conformó en tener una buena relación con los judíos, sino que él mismo practicaba el judaísmo, practicaba la misma religión como tal que estaba en esa época con los fariseos y los saduceos. Y es por eso que vemos sus acciones en contra de los cristianos. No es porque sí, no es porque él le diga, no, me representan una amenaza para mi imperio. No, es por las mismas cuestiones de creencia que él comienza a hacer esa persecución. Y también por esa misma cuestión de creencia es que él llega como tal a ser el rey como tal de los judíos. Es por eso que cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 2, vamos allá. Aquí están las citas, no sé si se alcanza a ver. Mateo capítulo 2, versículo del 13 en adelante. Dice la palabra de Dios: después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño y le dijo: levántate y huye a Egipto con el niño y su mamá. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño. ¿Para qué iba a buscar al niño? Pero recuerda de que él antes le había dicho a los magos que le dijera dónde estaba el niño para ir a adorarlo. No era para ir a adorarlo. Él tenía
Él tenía todo el gobierno, este Herodes el Grande tenía todo el gobierno prácticamente de lo que usted puede ver en este mapa. Era bastante poderoso y era el rey de los judíos. Y los magos le dijeron que ellos venían desde el oriente. No sé si por acá hay algo parecido. Vamos a ver si... Venían desde el oriente, por acá para el lado de Babilonia, vemos, desde el oriente, iban a ver nacer al rey de los judíos. Pero le dicen a Herodes, venimos a ver al rey de los judíos, y Herodes como, perdón, yo soy el rey de los judíos. Y es por eso que él toma la decisión como tal, porque dice, ha nacido un usurpador de mi reino. Y él hacía muy poco tiempo que se había establecido como tal ese linaje herodiano, porque antes era de otro linaje. Por eso es que está representativo este Herodes el Grande. Volvamos acá. Versículo 16 en adelante. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios del oriente lo habían engañado, se enojó muchísimo, así que tomó en cuenta los cálculos que había averiguado de los sabios y mandó a matar a todos los niños, varones, menores de 2 años, en Belén y sus alrededores. Entonces se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías, se oyó un sonido en el Ramá, sonido de llanto y de dolor. Era Raquel que lloraba por sus niños y no quería que la consolaran porque ellos ya estaban muertos. Así que vemos que este Herodes ve que ha nacido un usurpador de su reino y decide matarlo. Pero como no puede matarlo porque se les escapa, porque el ángel le avisó a José, entonces por sospecha manda matar a todos los niños menores de 2 años por toda la región de Belén, donde había nacido Jesús. Belén quedaba cerca como tal de Jerusalén y quedaba aún más cerca de Betania. Así que todo este lado se hizo una limpieza y hubo una matazón de niños. Esto lo hizo este Herodes el Grande. También este Herodes el Grande es partícipe como tal de la construcción del templo. En Juan capítulo 2, versículo 20, allí está, nos habla de ese templo. Y los judíos querían ese templo. Pero algo interesante, iglesia, es que ese templo no fue 100% construido por los mismos judíos, sino que fue también por ayuda de este mismo Herodes. ¿Y por qué le ayudó Herodes? Porque era también creyente del judaísmo y porque quería ganarse también, echarse en el bolsillo, como se dice, a los judíos, porque él gobernaba toda esa parte de los judíos. No sé, por acá creo, no sé si haya, cuando explicamos acerca del templo, hay una comparación de ese templo. Iglesia, ese es el templo de Salomón y este es el templo de Herodes. A ver, cuando nosotros hablamos acerca del templo de Salomón, indiscutiblemente es el templo más hermoso. Aquí están en blanco y negro, pero era el templo más hermoso porque allí donde estaban las piedras preciosas, porque estaba hecho por oro, porque estaba hecho por plata, porque estaba hecho por bronce, porque estaba hecho por esmeraldas, por todo lo más valioso. Ahora es importante de que tengamos en cuenta de que aunque era el templo más bonito que jamás pudo existir, el templo de Herodes era mucho más grande. En las dimensiones es mucho más grande. Y esto lo hizo para congraciarse con los judíos. La parte interna del templo se demora pocos años, año y medio más o menos se demora para construir. Pero después de eso continúa como tal en la construcción. De hecho, cuando vemos en Juan capítulo 2, versículo 20, que habla de cerca de 63, 64 años que ha sido construido el templo, todavía aún estaba en construcción. Cerca de 80 años se demora para construir el templo en su totalidad porque era muy, pero muy gigantesco.
Así que esto es con relación al primer Herodes o este Herodes el Grande. Pero ¿qué hay de los otros Herodes, iglesia? Cuando nosotros vemos, también nos aparece un Herodes que se llama Arquelao, otro Herodes que se llama Antipas, otro Herodes que se llama Felipe, otro Herodes que se llama Lisanías, nos aparece un Aristóbulo IV, un rey Agripa I y después un rey Agripa II. Así que tenemos por lo menos 5 Herodes más. O por lo menos las escrituras nos habla de 6 Herodes en diferentes lugares. El rey Arquelao o Herodes Arquelao, después como tal de la muerte de su padre, Herodes el Grande, él lo que hace es dividir todo ese territorio con sus hijos, con una parte de sus hijos porque tenían muchas mujeres. ¿Qué es lo que hace después este hombre? Toma a alguno de sus hijos y divide su reino, le da a cada uno una porción. Así que Herodes Arquelao gobernaba toda esta parte de Judea, Samaria y Idumea. Para otro hijo, que es Herodes Antipas, le dejó toda la parte de Galilea y toda la parte de Perea. Para Herodes Felipe le dejó toda esa parte de Oretanis, de Batania, de Iturea. Y para otro Herodes, que se llama Lisanías, le dejó una pequeña porción. ¿Dónde se encuentra todas esto que estoy diciendo? Por ejemplo, Arquelao va inmediatamente después, podemos encontrar en las escrituras, va inmediatamente después de que muere el rey Herodes el Grande. Nosotros estamos en Mateo capítulo 2, sobre el versículo 18. Pero vemos en el versículo 19 que nos dice, Mateo capítulo 2, versículo 19, después de que murió Herodes, escuchen bien, después de que murió Herodes, o sea, Herodes el Grande, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto. ¿Qué le dijo el ángel? Le dijo, levántate y ve con el niño y su mamá a Israel, porque ya han muerto los que estaban tratando de matar al niño. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su mamá a Israel. Pero note lo que dice el versículo 22. Pero cuando José supo que el rey de Judea ya no era Herodes, sino su hijo, ¿cómo se llama? ¿Estamos allí, iglesia? ¿Cómo se llama el hijo? Aquí vemos de que este otro Herodes comienza a gobernar. ¿Para dónde iba Jesús y María? Para el lado de Judea. Pero cuando se dieron cuenta de que este otro Herodes, de que su hijo estaba gobernando como tal esta parte, dijeron, como que la pensamos, ya no vamos para allá. Vamos al versículo 22. Arquelao dice, le dio miedo ir allá. Le dio miedo ir allá, a pesar de que el papá lo había perseguido en el nacimiento como tal de Cristo, el hijo continuaba haciendo lo mismo que el papá. De hecho, este Herodes Arquelao era un Herodes bastante sanguinario y un Herodes que era bastante mal rey. Y es por eso que, porque fue mal rey de esta nación, fue que Claudio, el emperador, lo cambia. Por eso es que cuando vemos en la muerte de Cristo, no aparece Herodes Arquelao, sino que aparece Poncio Pilato. Porque el emperador, al ver de que Arquelao era malísimo administrando, era malísimo gobernador, dijo, usted va afuera y yo coloco a un gobernador romano. Es por eso que encontramos a Poncio Pilato y no encontramos a Arquelao en la muerte de Cristo. Y vamos rápido sobre Herodes Antipas. ¿Quién es Herodes Antipas? Este hombre gobernó, pues ya lo dije, sobre toda Galilea y Perea. Este hombre fue el que mandó a decapitar a Juan el Bautista. Vemos en el capítulo 14 del mismo Mateo que este Herodes manda a decapitar a Juan el Bautista. Versículo 1.
En ese tiempo, Herodes era gobernador de Galilea y oyó hablar a Jesús. Entonces le dijo a sus siervos: este hombre es en realidad Juan el Bautista, que ha resucitado, y por eso tiene el poder de hacer milagros. Versículo 3. Este Herodes era el que había arrestado a Juan y lo había mandado a encadenar y meter a la cárcel. Lo hizo por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Vemos aquí a Felipe, que también era otro tetrarca o era otro Herodes. Así que un Herodes le quitó la mujer del hermano al otro Herodes. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que le dice Juan a este Herodes Antipas? Le dice que eso no está bien. Versículo 4. Juan siempre le decía: no es correcto que vivas con ella. ¿Por qué no es correcto? Porque es la mujer de su hermano. Y por eso Herodes quería matarlo, pero le daba miedo hacerlo porque el pueblo consideraba que Juan era un profeta. Cuando llegó el día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó para él y sus invitados. A Herodes le gustó mucho el baile y por eso prometió darle cualquier cosa que pidiera. Herodías ya le había dicho a su hija lo que tenía que pedir, y entonces ella le dijo: dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso triste. Aquí dice que Antipas se puso triste, pero tenía que cumplir su promesa porque lo había hecho en público y no quería quedar mal con sus invitados. Entonces dio la orden de darle lo que ella quería. Mandó unos hombres a que le cortaran la cabeza a Juan en la cárcel, y los hombres trajeron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, y ella se la dio a su mamá. Después de ello llegaron los seguidores de Juan, se llevaron el cuerpo y lo enterraron, y luego fueron a contarle a Jesús lo que había pasado. Cuando Jesús se da cuenta, a este mismo Herodes, a ese al que Jesús le dice que es un zorro. Eso se encuentra en Lucas capítulo 13, versículo 32, para quienes estén tomando nota. Así que vemos un Herodes, que es el grande, sus hijos, Arquelao, sus hijos también Antipas, y vemos a Felipe, que fue a quien le quitó la mujer Antipas. Felipe, vemos que ellos gobernaban sobre diferentes provincias. Felipe gobernó más sobre la provincia del este, sobre Iturea, Betania y Tricóntide. Pues él fue el primer esposo de Herodías. Aquí el mismo Mateo 14 lo dice. Nos encontramos también a un Lisanías, otro Herodes. Vayamos a Lucas capítulo 3, versículo 1. Quien lo encuentre, por favor, me ayuda. ¿Alguien? Lucas 3:1. ¿No está Éxodo? Dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia. Ok, aquí vemos otro tetrarca, que es este Lisanías. Y aquí ya vemos de que estaba Poncio Pilato, ya fue como tal quitado Arquelao. ¿Sí lo ven? Ya fue quitado Arquelao. Aquí no lo menciona como tal como un tetrarca. Aquí menciona a Pilato en lugar de Arquelao. Y también vemos a un cuarto que se llama Lisanías. De este, pues solamente se menciona en este pasaje. Y de nuevo, tuvo una parte muy chiquitica, por acá, donde gobernó Lisanías. Pero sí estamos entendiendo de que después de ser Herodes el Grande, el territorio se repartió para algunos de sus hijos. Es por eso que nos aparecen muchos Herodes. Ahora, ¿qué pasa? Vuelve a haber una unificación de ese territorio tiempo después. Ya no manejan por tetrarca, por 4 tetrarcas, sino otra vez por un solo rey, por un solo Herodes. Y esto se encuentra con la línea de Aristóbulo. Herodes el Grande tuvo resto de hijos.
Y uno de ellos fue Aristóbulo IV, que no aparece como uno de los tetrarcas o uno de los reyes de la región de Judea y toda esta parte, sino que simplemente era un hijo más, pero este Aristóbulo IV tuvo a dos hijos. Fue el padre como tal de Agripa y también fue el padre como tal de Herodías. Herodías de hecho también era parte de la familia. Y esto es una mezcla ahí entre ellos mismos, se casaban entre primos y toda la situación. Y le quitaban la mujer al otro y así. Era un desorden completo. Pero este Aristóbulo tuvo estos hijos y tuvo a Agripa, o Agripa es el primero, y este Agripa volvió a retomar toda la parte que le había pertenecido a su abuelo o a su abuelo Herodes el Grande. Así que él ya gobernaba sobre toda la región. Y sobre este, Agripas I, es que nos encontramos aquí en Hechos capítulo 12. ¿Sí lo podemos notar? A ver, Hechos capítulo 12, volvamos a Hechos capítulo 12. Por la misma época, el rey Herodes, su versión tiene de pronto el nombre, ¿no? Solamente Herodes. Herodes, Agripas I. A este, el emperador le dio otra vez la potestad de ser el rey de los judíos, tal como lo había sido Herodes el Grande. ¿Qué pasa con este Herodes Agripa? Que tomó mucho el consejo de su abuelo Herodes el Grande. Y también era como tal judío, pero practicante del judaísmo. Y era tan practicante del judaísmo que tenía todo el territorio para que él estuviera, pero él eligió elegir Jerusalén, porque allí estaba la cuna del mismo judaísmo. Así que él se sitúa en Jerusalén y es cuando comienza la revuelta y es cuando dice, versículo 1, que empezó a perseguir a algunos de la iglesia. Esta persecución se da, ¿dónde? En Jerusalén. Recuerda la primera persecución que hubo cuando mataron ¿a quién? A Esteban, ¿cierto? Mataron a Esteban. Este fue el primer ¿qué? El primer mártir y también el primer diácono muerto. Ahora, vemos de que no solamente se queda en esa muerte y no solamente hay esa ola de persecución, sino que las escrituras nos narra de que había una segunda ola de persecución aún estando en tiempos de hambruna. Recuerde que estamos en la misma época. En esta época de hambruna hay una persecución para la iglesia y Herodes manda a ordenar a que arresten a algunos cristianos, a que los maltraten y que además de eso, en el versículo 2 nos dice de que maten a espada a Santiago o a Jacobo, que es el hermano de Juan. Muerto un diácono, pero también muere alguien bastante importante en las escrituras, que es Jacobo. Y aquí, para que no haya algún tipo de confusión, Lucas nos dice, es Jacobo el hermano de Juan. Recordemos que nombres como Jacobo, nombres como Jesús, nombres como María eran bastantes comunes en la época. Será la repetición de esos nombres. Para que no haya ningún tipo de duda, dice Lucas, es Jacobo el hermano de Juan. Porque en el versículo 17, si nosotros leemos, versículo 17 del mismo capítulo 12, ¿qué nos dice las escrituras? Permítame. Jordan, ¿lo tienen? Es que ahí aparece Jacobo, aquí aparece Santiago. Sobre el versículo 17. Dice, pero él haciéndoles con la mano señal de que callase, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Gracias, hace saber esto a Jacobo, pero no al que había muerto. Es a otro Jacobo que debía de hacer saber. Porque este Jacobo, pues aquí la escritura nos dice de que fue muerto por el mismo Herodes Agripas I.
Pero ¿quién era este Jacobo? ¿O quién era el hermano como tal de Juan? Si nosotros vamos a Mateo capítulo 4, versículo 17 al 22, nosotros encontramos el llamado de los apóstoles. ¿A quién llamó Cristo de primero? Hubieron dos hermanos, Andrés y a Pedro, y seguidamente podemos encontrar de que llamó a quién más, a Jacobo y a Juan. Quienes estén tomando nota, Mateo capítulo 4, versículos del 17 al 22, podemos encontrar como tal el llamado de los apóstoles, o por lo menos de estos 4 primeros apóstoles. Así que estamos diciendo de que este Jacobo, quien asesinó Herodes Agripa I, este Jacobo es el primer apóstol muerto o asesinado. Estamos viendo el primer asesinato de un apóstol. ¿Quién fue el primero que murió entre los apóstoles asesinado? Jacobo. Y no solamente es importante tener en cuenta de que Herodes mata a un apóstol, sino que Herodes mata a un apóstol que era cercano del círculo de Cristo. Si nosotros estudiamos las Escrituras, hubieron 3 apóstoles bastante cercanos con Cristo. Y esto era Pedro, Juan y Jacobo. De hecho, en la transfiguración, los únicos 3 que aparecen es Pedro, Juan y Jacobo. ¿Dónde pueden encontrar esto? Mateo capítulo 17, versículo 1 y 2. Y quiero que vayamos a esta cita porque también sobre estos 2 hermanos, sobre Juan y Jacobo, Cristo dice algo con respecto a ellos. Vayamos a Mateo capítulo 20. Sí, señora. Mateo capítulo 20. En Mateo capítulo 20, sobre el versículo 20 en adelante, habla una historia como bastante graciosa. Dice, entonces la mamá de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús acompañada de sus hijos. Se arrodilló delante de él y le pidió un favor. Ya hemos analizado un poco esta porción de las Escrituras y vemos de que los mismos hijos mandaron a la mamá, porque ellos eran bastante cercanos y quisieron tomarse ese atrevimiento de pedirle a su mamá que fuera intercesora entre ellos y Jesús. ¿Qué es lo que estaban pidiendo? Jesús le preguntó, versículo 21, ¿qué es lo que quieres? Ella le dijo, póngale cuidado lo que quiere de Jesús. Prométeme que estos 2 hijos míos, va la mamá de los Zebedeos, la mamá de Juan y Jacobo, le dice, prométeme que estos 2 hijos míos se podrán sentar y gobernar contigo en tu reino. No le pedía nada, casi nada le pedía a la mamá. Quiero que se sienten en uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Le dijo el orden, como quiera que tú lo pongas, pero que el uno esté a la derecha y el otro a la izquierda en el reino. Eso es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que le dice Cristo? Jesús le contestó. Ponle cuidado como dice. Aquí no le dice usted a la mamá. Le dice ustedes. Versículo 23, Jesús contestó, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Están dispuestos a beber de la misma copa de sufrimiento que yo voy a beber? Ellos dijeron, la mamá no dijo, ellos dijeron. ¿Quién dijeron? Juan y Jacobo. ¿Qué dijeron ellos? Sí, lo estamos dispuestos. Solamente queremos sentarnos uno a la derecha y otro a la izquierda en el reino. Él les dijo, Cristo les dijo, ciertamente van a beber de la copa que yo bebo, pero yo no puedo decidir quién se sienta a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre ya tiene listos esos puestos para los que Él decidió. Cuando los otros 10 seguidores escucharon esto, ¿qué pasó? Se enojaron con los 2 hermanos, con Juan y con Jacobo. Claro que se iban a enojar. Estamos en el versículo. Pero Jesús lo llamó y les dijo, ustedes deben saber que los que gobiernan entre las naciones les gusta mostrar su poder
A sus principales dirigentes les gusta ejercer su autoridad sobre la gente, pero entre ustedes no deben de ser así. Más bien, el que quiera ser más importante entre ustedes deben hacerse un siervo. El que quiera ser el número uno entre ustedes debe hacer su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino para servir a los demás y para dar su vida por rescate de muchos. ¿Por qué tocó este pasaje, iglesia? Porque Cristo les revela una verdad a estos dos hermanos. Una verdad que se estaba cumpliendo justo aquí en Hechos capítulo 12. Recuerda que Jesús le hizo una contrapregunta, le dice: ¿acaso ustedes pueden beber de la copa mía? ¿De la copa que yo bebo? ¿De esa copa de sufrimiento? ¿Qué respondieron ellos? Sí, podemos, claro que podemos. ¿Qué le dice Jesús? Está bien, van a poder. Y cuando Cristo le dice que de mi vaso beberéis, o de la copa de mi sufrimiento beberéis, aquí le está diciendo que el sufrimiento que tuvo Cristo también lo va a compartir y también lo va a vivir estos dos hermanos. Así que es un cumplimiento de hecho a lo que Cristo ya le había dicho a estos dos hermanos, y que vemos ese cumplimiento aquí, que es lamentable. Lógicamente no quisiéramos que hubiera muerto en esas situaciones, pero que de una u otra manera Cristo le había dicho: ustedes van a sufrir como yo sufrí. Tal vez no al mismo grado, pero va a compartir mi sufrimiento. Y este sufrimiento ya lo podemos ver en el libro de los Hechos. Primera persecución en Jerusalén, muere como tal Esteban. Segunda persecución, y aquí muere el primer apóstol, que ya Cristo le había dicho: voy a compartir mi sufrimiento contigo. Y fue un sufrimiento de muerte. Fue un sufrimiento de muerte, iglesia. No fue un sufrimiento que simplemente lo corretearan de un lugar para otro. Fue un sufrimiento de muerte. Volvamos a Hechos. Hechos capítulo 12. Dice el versículo 3: al ver que esto les había gustado a los judíos, Herodes decidió arrestar también a Pedro. Esto pasó durante la fiesta de los panes sin levadura. Así que la idea de persecución o de perseguir a la iglesia de Herodes Agripa I dijo: espectacular, les gustó a los judíos, a todos los de Judea, a todos los de Samaria, a los de Galilea, les encantó la idea, así que vamos por la cabeza. Y si nosotros vemos, el vocero o el líder entre los apóstoles, ¿quién era? Pedro. Así que al ver Herodes Agripa de que los judíos estaban muy contentos de que había matado al apóstol y de que había echado a la cárcel a unos cristianos, dijo: perfecto, este es el plan, con esto a todos los judíos los tengo contentos y vamos a ir por grandes cosas. ¿Cuáles son las grandes cosas? Vamos a ir por el mismo Pedro. Y vemos aquí el arresto del mismo Pedro. Pero es interesante este arresto que tuvo el apóstol Pedro. Si saltamos un poco solamente para tocar un poco sobre el versículo 6, podemos ver la calidad de ese arresto. Dice, versículo 6, Pedro estaba atado con 2 cadenas y dormía en medio de 2 soldados. Había más soldados cuidando la puerta en la cárcel. Era de noche y Herodes había planeado llevar a Pedro ante el pueblo el siguiente día. Si nosotros analizamos el encarcelamiento del apóstol Pedro, fue un encarcelamiento seguro que no ha tenido nadie en la vida. Fue un encarcelamiento demasiadamente extremo. No solamente lo metió a la cárcel,
Dice el versículo 4 que habiéndolo tomado preso le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Esto es para los que vigilaban la celda de Pedro. Habían 16 personas vigilando la celda de Pedro. O sea, la celda, ya estaba metido en una celda. Fuera de la guardia que había en la cárcel. Pero el versículo 6 nos dice de que estaba atado. Pedro estaba atado por 2 cadenas. Pero no estaba atado sobre las paredes o no estaba atado allí con las paredes. Esas 2 cadenas, en una cadena también tenía atado a un soldado y en la otra también tenía atado a otro soldado. Por eso es que el versículo 6 nos dice que Pedro estaba atado con 2 cadenas y dormía en medio de 2 soldados. Es literal que en la misma celda cogieron a un soldado y dijeron, usted lo encadenamos para que no se nos vuele por ningún lado. Y pusieron a 2 soldados encadenados con Pedro para que no se lo llevara. ¿Qué es lo que quería Agripa I aquí? Esperar a que pasara la fiesta de la Pascua o la fiesta de los panes sin levadura, para que después lo sacaran como tal a ser juzgado y tuviera el mismo final de Esteban y tuviera el mismo final de Jacob, que fue muerto. Aquí la persecución es bastante fuerte. Y nosotros nos damos cuenta, 10 a 15 años atrás, durante esta misma época de los panes sin levadura, fue arrestado Cristo y fue crucificado. Lucas capítulo 22, versículo 7, en adelante nos narra, desde la preparación del aposento alto para tomar la cena, la Pascua, y después fue que lo agarraron y lo crucificaron. Así que en mente de Pedro estaba esto fresquito, la misma conmemoración. Y él estando también encarcelado, tal como lo estuvo Cristo 10, 15 años atrás, en la misma Pascua. Versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La octava bienaventuranza, ¿qué es lo que nos dice? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza es explicada por el mismo Cristo y ampliada, la única que es ampliada en esta dimensión. Y nos dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón en los cielos es grande, o es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Iglesia, es una bienaventuranza. Pero más que esa bienaventuranza, también Cristo está mostrando la realidad del cristiano. Cristo no está haciendo como se suele hacer con los charlatanes. Vengan a Cristo y sus problemas serán resueltos, sus enfermedades serán sanadas, todo saldrá bien. Cristo no fue esa especie de charlatán. Cristo le dice, bienaventurados ustedes, los que padecen persecución por causa de la justicia o por causa de mi justicia. Cristo
le está planteando una realidad de la manera más clara posible al cristiano para que no tenga falsas expectativas de él. Cristo le está diciendo que así como persiguieron a los profetas en el tiempo pasado, esa misma fórmula seguirá siendo constante en el transcurso de los días, sin excepción alguna. Los profetas fueron perseguidos. Pero ¿qué pasa tiempo después? Sigue la persecución. La persecución no cesa en los profetas. La persecución sigue y la estamos viendo ahorita en el tiempo apostólico. Tiempo después de que Cristo dijo esto. Es una confirmación de que aquel que es cristiano, de que aquel que realmente vive en Cristo, va a padecer persecución sí o sí. Y es una realidad que no simplemente fue limitada al tiempo de Cristo o en el tiempo de los apóstoles, sino que después de los apóstoles vemos que también hay una matazón de cristianos. Es una realidad que se preserva en el tiempo. Un artículo de la revista Semana del 12 de enero del 2018 publica que en el año 2017 fueron asesinados 3.066 cristianos por causa de su fe. Y es interesante porque decimos, nosotros no padecemos persecución como lo padecieron ellos. Iglesia, puede que varíe de un lugar a otro el modo de persecución, pero siempre va a haber persecución. En algunos lugares la persecución es a muerte. En algunos lugares, investigando un poco de los países, como Corea del Norte, como Afganistán, como Somalia, como Sudán, como Pakistán, como Irak, como Irán, son países que matan a los cristianos. Y nosotros decimos, pero ¿cómo así? Somos una sociedad evolucionada. Somos una sociedad que tenemos más empatía a comparación del tiempo de antes. Que hacemos las cosas más civilizadamente. Que hoy se maneja la diplomacia. Pero iglesia, mientras nosotros estamos aquí, muchos cristianos en esos países están siendo perseguidos y tal vez muchos estén siendo asesinados en este mismo momento. Y para nosotros esta realidad es como ajena. Pero recuerda, iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Recuerde que debemos orar unos por otros. Recuerde que nosotros somos ese pueblo, no los pueblos, somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia de Dios. Y son muchas vidas que se están tomando por causa del Evangelio. Y que es frustrante y que es indignante cuando le dice, ven a Cristo para que todas tus cargas, para que todos tus problemas sean sanados. Ustedes pueden explicarle a la gente, a esos cristianos que están evangelizando justo ahora en Corea del Norte y que están siendo perseguidos, a ver si van a concordar con ese evangelio que se dice hoy en día, que venga Cristo para que tus problemas sean curados, sean sanados, sean solucionados. Podemos salirle con un insulto a esos cristianos que realmente padecen persecución por causa de la justicia. Es un insulto para con ellos, iglesia.
Decirles, tranquilo, que con Cristo se te va a solucionar la vida. ¿Tienes enfermedades? Ven a Cristo. Cualquier cosa que tenga malo en tu vida, ven a Cristo y te la va a solucionar. Cristo fue bastante claro y dijo, no. Si tú eres un seguidor mío, si tú eres un cristiano, que vemos la primera palabra o la primera vez en Antioquía que se le dice a este grupo cristianos, tú vas a padecer persecución. Vas a padecer persecución y se lo demuestra. Mira a los profetas. Y lo demostramos. Mira a los apóstoles. Mira a Jacob. Mira a los que están siendo perseguidos hoy en día por causa del Evangelio. Y esta causa es interesante porque la causa de Cristo es una causa noble, es una causa justa, es una causa que no hiere a nadie. Pero solamente esta causa es la que padece persecución siendo una causa noble. Me explico. Si eres una persona que soporta, que lidera una causa noble, como no al racismo, que lidera una causa noble, como no a la discriminación, estas personas tienen un lugar y tienen una exaltación dentro del mundo. Y es una causa noble. Y está muy bien que haya personas que se esmeren. Personas, por ejemplo, Martin Luther King, que luchó contra la abolición de ese racismo en los Estados Unidos. Y es una persona que se ganó ese premio Nobel de la Paz. Y muchas personas ganan premios por causas justas. Y está bien que los ganen. La pregunta es, ¿por qué si en las bienaventuranzas nos vemos de que el cristiano es una persona que es pobre en espíritu, que es una persona que es limpia de corazón, que es una persona que es mansa, que es una persona que solamente trata de hacer el bien porque es perseguido? De hecho, también en las bienaventuranzas nos dice, bienaventurados los pacificadores. ¿Y por qué en el mundo se aplaude a los pacificadores? ¿Y por qué los mismos pacificadores, simplemente por ser cristianos, son perseguidos? Si es la misma causa. Sin embargo, la causa, iglesia, se diferencia es que es sufrir por la justicia de Cristo. Muchas personas han sufrido por diferentes causas, tomando el mismo ejemplo de Martín. Fue asesinado por una buena causa. Pero para él no llega esta bienaventuranza porque no es la causa de Cristo. Porque aunque sea una buena causa, no es la causa de Cristo. ¿Qué quiero llegar con esto? Que nosotros somos bienaventurados cuando padecemos persecución, pero por la causa de Cristo, no cuando padecemos persecución por otras causas. No cuando padecemos persecución por nuestra propia insensatez. No cuando padecemos persecución por nuestros propios delitos. No eres bienaventurado. Eres bienaventurado cuando por predicar el Evangelio de Cristo eres perseguido. Cuando por mostrar el Evangelio de Cristo eres perseguido. Y no simplemente se puede asumir en cuestiones de vida o muerte, sino que esas persecuciones se pueden manifestar de múltiples formas.
Y creo que todos hemos sentido esa persecución. Una persecución en que eres rechazado, en que eres minimizado, en que eres burlado, en que eres calumniado. En que cuando llega a la familia te desconocen simplemente por el hecho de ser cristiano. En que el mismo círculo donde estabas ya no es el mismo círculo el cual te acoge, sino que te rechaza. Pero no quiero ponerlo tanto en contexto externo, quiero traerlo a colación interna. Que la persecución también se sufre dentro de la iglesia y por los mismos hermanos. Y muchas veces, en comillas, hermanos. Aquellos que están pendientes en ver tu caridad. Aquel hermano de pronto que comienza a vivir una vida de santidad, en tratar de memorizar, en tratar de escudriñar las escrituras, en tratar de entender las escrituras. Y llega al púlpito. Y comienza la persecución, no de afuera, y adentro. Burlas, se aparta, minimiza. Eso es persecución. De aquel hermano que trata bien a su esposa y aquella esposa que trata bien a su esposo y llega el otro hermano que piensa que está viviendo en una vida consagrada para el Señor, pero se da cuenta de que Él siempre la trata con ternura, con dulzura, la trata bien y siempre vela por ella. Y el hermano dice, oiga, ellas se vuelven conchudas, no las trate bien. Ella le hace falta de que las traten fuerte. Eso es persecución, iglesia. Y están buscando la manera de ponerle el pie, están buscando la manera de cómo cae el hermano, a ver si en algún momento cambia su conducta, cambia su manera para con su esposa. Están buscando la manera en cómo esta persona, en cómo ese varón que está ya siendo preparado diligentemente para la obra de Dios, cae. Y si no cae por su propia cuenta, busca la manera en cómo hacerlo caer. Ese no fue el tiempo, iglesia. Pero déjeme dejarlos con esta pregunta. Nosotros somos cristianos, pero comencemos a analizar. ¿Somos perseguidos o somos perseguidores? ¿Somos perseguidos o somos perseguidores? ¿Sufres por la causa de Cristo? ¿Sufres en tu casa con tu familia? ¿Sufres por seguir a Cristo? ¿O creemos simplemente que las predicaciones de los pastores es simplemente una exageración? Y que se están yendo muy lejos, que me están atentando a mí. Y cuando se van muy lejos, hay que pararlos. De una u otra forma. No les prestamos atención, los ridiculizamos, los minimizamos, o simplemente tratamos de racionalizar nuestra conducta pecadora. Tratamos de justificar, no, él dice eso, pero no tanto. Yo pienso que no tanto. Él es exagerado. Seamos fieles, iglesia, aún en medio de la persecución. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, dice lo siguiente: no te asustes por el sufrimiento que viene. Escucha, el diablo va a meter a algunos de ustedes a la cárcel para ponerlos a prueba. Van a sufrir durante 10 días, pero sigue firme en tu fe
Incluso si tienes que morir, no renuncies tu fe. Eso es vivir en Cristo. Incluso si tienes que morir, no renuncies tu fe.